Buenos días, mi grupo está conformado por Álvarez Salguero Jimena, Lady Belandia Bueltrago, Janer Sacramento y mi persona quien les habla, Ángel Samira Rodríguez. Vengo a contarle la historia de Agua de Dios. Mi nombre es Efraín Ollaga y soy productor de audiovisuales, pero además tuve la oportunidad de trabajar como supervisor nacional de la campaña de control de lepra en Colombia durante 10 años, lo cual me dio la oportunidad de conocer el problema de la lepra tanto en Colombia como en algunos países vecinos como Venezuela, Perú y Brasil. Eh, Durante todo este periodo me he dado cuenta que el mayor problema que tiene la enfermedad es la ignorancia que produce obviamente discriminación. Y eso en el caso de la lepra viene desde hace muchos siglos. Ya desde la Biblia veíamos algunas anotaciones en el libro del Levítico y en otras partes donde se habla de la enfermedad de la lepra. Aun cuando es bueno aclarar que la descripción que hace la Biblia en muchos casos confunde la lepra con otras enfermedades, como podría ser el vitiligo, la leishmaniasis, la filariasis, en fin, otra serie de enfermedades cuyos signos y síntomas pueden parecerse al de la lepra. Y además, en la Biblia también se habla de la lepra de las casas y de los vestidos, lo cual, pues, actualmente no es motivo de tratamiento ni siquiera literario. De tal manera que hay mucha diferencia entre la lepra bíblica y la lepra actual. Pero la discriminación sí sigue. Desde esa época y después, en los siglos anteriores, cuando comenzaba la Edad Media, por ejemplo, siempre se discriminaba al enfermo de lepra, colgándole, por ejemplo, unas campanitas al cuello para que anunciara su presencia y las demás personas tuvieran la capacidad de poder escapar de allí, de donde estuviera, o alejarse. Y también en la Edad Media, los enfermos eran obligados a utilizar las llamadas tablillas de San Lázaro, que eran unas tablitas que sonaban duro y que la persona debía tocar cada vez que se aproximara a un lugar poblado o que viera acercarse hacia él un grupo de personas. Entonces, eso eran símbolos de discriminación. A propósito de las tablillas de San Lázaro, Lázaro es una palabra que tiene mucho que ver con lepra porque la gente habla de lazareto, lazarino, y la gente se imagina que es de origen bíblico. La gente tiende a creer, o las personas tienden a creer, que hay un Lázaro en la Biblia que era enfermo de lepra, que era el mendigo que estaba siempre donde el rico de Culón, recibiendo las migajas. La Biblia no habla de lepra específicamente, dice que era un señor con la piel llena de úlceras, lo cual podía ser de cualquier otra enfermedad similar. El otro Lázaro que hay en la Biblia pues es el Lázaro resucitado, que tampoco murió de lepra. De tal manera que la palabra Lázaro no tiene nada que ver con la lepra desde el punto de vista bíblico. Lo que sucede es que en la Edad Media se creó o crearon a San Lázaro o nombraron a San Lázaro, el mismo resucitado por Jesús, como patrono de los enfermos de lepra y de los mendigos. Y entonces de allí sí proviene la palabra lazareto, lazarino, etc. Pero es de este San Lázaro de la Edad Media, o sea que tiene un origen, la relación entre lazareto, Lázaro y lepra tiene un origen histórico en la Edad Media y no un origen bíblico. En fin, que en la misma Edad Media hubo una gran expansión de la enfermedad de la lepra. Había miles de lazaretos en Europa y esto se debió sobre todo a las guerras que había allí continuamente. Si entramos a la época de las cruzadas, hay episodios interesantes. Por ejemplo, los soldados de los ejércitos que pertenecían a las cruzadas, que eran ejércitos católicos que luchaban contra los musulmanes, contra los sarracenos. Entonces, dentro de esos ejércitos muchas veces salían enfermos de lepra, los cuales obviamente eran expulsados del ejército. Al haber tantos, entonces resultó que un rey
el rey Balduino IV, que era rey de Jerusalén, a los 13 años resultó enfermo de lepra. Y entonces, cuando ya llegó a posesionarse como rey, él organizó su ejército y participó en las cruzadas con su guardia personal compuesta por cientos de enfermos de lepra o lazarinos que les decían, y ese ejército se llamó el Ejército Suicida. Y su rey tenía algunas lesiones en la cara, y entonces Balduino se colocó una máscara de plata y salía a combatir con la máscara de plata y su guardia de soldados enfermos de lepra. Se decían los guerreros suicidas porque no podían, o ganaban o no volvían. Pues si ganaban, pues ganaban, pero si perdían, ningún ejército enemigo iba a recibir prisioneros enfermos de lepra, entonces los mataban a todos. Por eso ese nombre de los guerreros suicidas, cuyo jefe era el rey de la máscara de plata. Todos estos son, pues, como ven ustedes, episodios de discriminación contra los enfermos de lepra. En Colombia, pues obviamente también hubo esa discriminación por la ignorancia, por la falta de tratamientos, por la confusión con otras enfermedades. La enfermedad se empezó a expandir en Colombia, y entonces el gobierno decretó que los médicos no estaban obligados a guardar el secreto profesional sobre la enfermedad de sus pacientes, sino que todo lo contrario, estaban obligados a llamar a la policía en caso de encontrar un enfermo de lepra. De tal manera que tuvimos médicos que no pertenecían al servicio de salud, sino más bien al servicio de policía. Y curiosamente, no existía el Ministerio de Salud, sino ellos dependían del Ministerio de Gobierno. De tal manera que eran realmente como policías buscando enfermos de lepra. Como la ignorancia médica era mayor aún que la que hay ahora, pues se equivocaban cada rato. Y entonces diagnosticaban a enfermos de otra cosa como enfermos de lepra. ¿Qué pasaba con estos enfermos de lepra? En muchos casos, pues eran notificados de que debían abandonar su pueblo y dirigirse a cualquiera de los lazaretos existentes. En unos casos, Caño del Oro, cuando existía Caño del Oro frente a Cartagena. En otros casos, la Contratación, o aquí Agua de Dios. Y entonces eran quemadas sus casas y sus propiedades y traídos a Agua de Dios. Las casas no se les quemaban porque quisieran desinfectar el lugar. Se les quemaban para que los enfermos no tuvieran dónde volver. No pudieran regresar a su hogar, porque ya no tenían hogar. Y entonces se veían obligados a quedarse acá. ¿Cómo nació este lazareto de Agua de Dios? Resulta que en Tocaima, una ciudad vecina, existen fuentes termales donde acuden muchos enfermos de reumatismo y otras enfermedades también de la piel para curarse, para aliviarse. Acudían allí en 1870, o vivían allí ya en 1870 unas decenas de enfermos de lepra y sus familiares. Pero los habitantes de Tocaima no les gustó esta situación y varias veces los expulsaron, hasta que a finales de 1870 los expulsaron definitivamente, los obligaron a cruzar el río Bogotá y ellos se dirigieron hacia acá, se dirigieron por el camino, pues. Llegaron a un sitio que se llama Los Chorros, donde también encontraron no solamente aguas termales, sino también agua potable. Fue ahí donde nació una leyenda, y es que uno de los enfermos que iba con ese grupo, al probar el agua, dijo: esta sí es agua de Dios. Y por eso algunas personas dicen que de ahí nació el nombre de Agua de Dios. Esta es una bella leyenda que pudo suceder en la realidad, pero realmente, históricamente, este sitio se denominaba Agua de Dios desde muchísimos años antes. Y de hecho, cuando el general Murillo Toro le vendió estos terrenos al gobierno, que en ese momento era el estado de Cundinamarca,
por 8.000 pesos oro. Lo vendió como terrenos Agua de Dios, Ibáñez y Malachí. O sea que ya, y en los, tenemos referencias históricas de que ya se llamaba así desde hace mucho tiempo. Entonces los enfermos llegaron allá a Los Chorros, pero ahí es un bosque, bueno, todo este sector era un bosque tropical, pero allá era especialmente húmedo, especialmente frío, y les hizo mucho daño. Entonces los enfermos decidieron caminar y establecerse en lo que hoy es el centro de la población. Allí en 1871, el gobierno, a través de un benefactor de los enfermos que se llamaba Juan Obregón, contrató la construcción de 40 casas de madera con un señor Caupolicán Toledo, y él hizo las primeras 40 casas donde está alrededor del parque y donde queda la iglesia. Hizo un tambo también para los sacerdotes que se arriesgaron a venir en esa época. Así fue que nació Agua de Dios. Agua de Dios, que durante mucho tiempo fue una ciudad presidio, una ciudad llena de retenes, donde se trataba de aislar a los enfermos de los sanos, cosa que nunca se logró. Siempre hubo sanos acompañando a los enfermos. Y casi toda la historia de Agua de Dios, los sanos superaban en número a los enfermos. Quizá porque el gobierno, a pesar de sus órdenes estrictas, se da cuenta de que estaba cometiendo una gran injusticia. De esta manera, los enfermos fueron sometidos a ser despojados, no solamente a ser traídos así mediante el secuestro, los secuestraban y los traían acá, sino que también acá les quitaban su derecho al trabajo, les quitaban su derecho a ser ciudadanos colombianos, se lo cambiaban por un cartón que los identificaba como enfermos de lepra. Les usaban una moneda especial, no tenían, o sea, era un campo de concentración cuando Hitler todavía estaba chiquito y no los había inventado. Era una ciudad comunista en el sentido de que todos los bienes pertenecían al Estado y la persona no tenía ninguna propiedad, antes de que Marx hubiera difundido sus teorías por el mundo. De tal manera que esta ciudad se conformó así, como la ciudad presidio que dijera algún día ya Adolfo León Gómez, un famoso político colombiano que residió acá. Pero se fundó en 1891, se quitaron los lazaretos que había en los departamentos y existieron lazaretos nacionales, y Agua de Dios fue fundado Lazareto Nacional. Entonces aquí llegaron enfermos y sus familiares procedentes de todos los rincones del país. Por eso se creó un pueblo singular, con una multiculturalidad especial y con una etnografía también muy especial, una mezcla de las razas de todas las partes del país y algunas personas del extranjero, como brasileños y venezolanos, que abundaron en esa época. Y así se creó Agua de Dios, formando colonias departamentales, porque la gente quería seguir manteniendo su cultura, su tipo de comida, etc. Entonces se reunían en colonias y formaron de esa manera este Agua de Dios multicultural y multiétnico. Transcurrió el tiempo, la lucha de los enfermos fue siempre vibrante, siempre combativa para lograr la libertad. Y afortunadamente la ciencia descubrió que conjugando tres remedios o tres drogas, que son la diamino, difenilsulfona o sulfona madre, la clofazimina y la rifampicina, que es un antibiótico. Al combinar esas tres drogas, la lepra se cura muy rápido, ¿sí? Hay dos clases de lepra, la paucibacilar y la multibacilar. La paucibacilar se cura en 6 meses, la multibacilar más o menos en 1 año. Agua de Dios, entonces, al verse ya superada la parte en que se decía que era incurable la enfermedad, ya se había visto que no era contagiosa a los extremos que se decía, de tal manera que el gobierno decretó la ley 148 de 1961, por la cual declaró que Agua de Dios dejaba de ser lazareto, o todos los lazaretos del país dejaban de serlo, y eran municipios comunes y corrientes.
Desde entonces somos municipios comunes y corrientes, pero de todas maneras siguen los efectos de la discriminación y de la ignorancia. Actualmente siguen apareciendo casos de lepra, a pesar de que hay cómo curarlos. Hay muchos médicos que no saben cómo tratar la lepra, y esta ignorancia médica hace que se diagnostique mal, y entonces sigan llegando enfermos con deformidades, con incapacidades que se hubieran podido evitar fácilmente de cogerse la enfermedad, de diagnosticarse a tiempo. Agua de Dios, para terminar, no solamente ha sido pues ese presidio, sino que también ha sido el refugio de los enfermos huyendo de la discriminación. Curiosamente, aquí encontraron un lugar donde no eran discriminados y donde podían vivir en paz. Bueno, mi nombre es José Israel Castañeda Rodríguez, nací en Agua de Dios, tengo ya 66 años y llevo 42 años haciendo un trabajo de investigación de historia de Agua de Dios. Felicito a ustedes jóvenes por estar haciendo este tipo de investigación para sus trabajos escolares. Con respecto a la tradición histórica en materia de turismo, debo decir que quizás el tema es relativamente nuevo, porque todos ustedes sabrán que en los primeros 90 años de funcionamiento del poblado, cuando inicialmente fue aldea, después fue leprocomio, luego fue intendencia y últimamente fue lazareto, el lugar era un campo de concentración. A partir de 1963, finales de noviembre de ese año, que la Asamblea de Cundinamarca expidió la ordenanza 078, que convirtió a Agua de Dios en municipio, se ha venido trabajando en el tema del turismo como el principal, el primer tema de desarrollo hacia afuera. Entonces, antiguamente no podía yo decir que hubiese turismo en Agua de Dios. Siempre lo he dicho en mis charlas que el turismo de Agua de Dios es un turismo propio, es decir, los parientes y amigos que tienen que ver con Agua de Dios, que se fueron a vivir, a trabajar, a estudiar fuera de nuestro poblado y venían esporádicamente a las festividades, a las vacaciones. Ahí llamamos un turismo propio. Ya después, con la conformación del municipio, pues se ha querido vender al resto del país y el mundo atractivos turísticos a los que hay que hacer gran parte, un gran esfuerzo para mejorarlo. Indudablemente debemos hablar de Los Chorros, que es el lugar donde se dice la historia que nació Agua de Dios. Y luego, pues podríamos mencionar que se puede hacer un trabajo interesante en materia de turismo, como es el turismo religioso, aprovechando las 22 capillas e iglesias que hay en Agua de Dios destinadas al culto católico. Está el tema del turismo de la salud, que tiene que ver con los 15 inmuebles que fueron declarados Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación a partir de la Ley 1435 de 2011. Hay un turismo incipiente que se llama el turismo de aventura, ya más dirigido a las nuevas generaciones, y hay el turismo de chancleta, este que tienen nuestros vecinos municipios Girardot, Tocaima y Melgar, que consiste en la llegada de turistas a la rumba, al trago y piscina. Ese también existe aquí, pero creo que llegó la hora de que Agua de Dios, las fuerzas vivas, hagan el mayor esfuerzo y se pueda pensar efectivamente en lanzar un producto turístico que traiga gente a Agua de Dios. Agua de Dios, la ciudad de la alegría y la memoria. Bueno, la historia de Agua de Dios tiene muchas situaciones curiosas, situaciones sencillas, situaciones muy del común,
pero que llaman en, la atención en la vida de este municipio. Por ejemplo, nosotros en este texto encontramos varios aspectos, como que el primer hospital que hubo en Agua de Dios fue construido en 1875 y fue construido por orden del administrador del Lazareto en aquella época. Quedaba un poco más allá de la quebrada de Los Chorros, hacia la parte sur del municipio, pero fue abandonado porque no fue propicio para el tratamiento de los enfermos. Encontramos un dato curioso también, por ejemplo, que hacia 1890 el agua la traían por tubería de Guadua, la traían desde Los Chorros hasta lo que hoy es el polideportivo de la Amílcar Yudes. También encontramos que el Zancudo fue el primer cementerio que se construyó en Agua de Dios y quedaba a 2 cuadras de la plaza o parque principal, y estaba ubicado hacia Calle Honda y funcionó durante 25 años. También encontramos, por ejemplo, que el 1 de enero de 1914, entre las cosas llamativas de Agua de Dios, fue construida la capilla del Mirador, en lo que hoy es el sitio del Mirador, un sitio en donde los enfermos de lepra en aquella época y la poca gente sana que llegaba aquí al municipio vivía y trabajaba. Hay un dato muy curioso, y es que en aquella época una persona que tuviera un puesto importante ganaba 490 pesos, es decir, ni siquiera una moneda de 500, ¿sí? Un chef, como llamamos ahora, que ganaba 72 pesos, y un maestro ganaba menos de 400 pesos, ¿sí? Claro que pues la diferencia de monedas que había en aquella época. Un aspecto que ha llamado la atención es que ya cuando Agua de Dios se erige como municipio, hacia 1963, el primer alcalde municipal, que fue Julio Neme, que fue alcalde encargado, solo duró prácticamente 20 días, del 16 de abril al 19 de mayo, y el siguiente alcalde, nombrado por decreto de gobernador, en aquella época todavía no había elección, Hernando Caicedo Larrota, trabajó desde el 19 de mayo hasta el 15 de septiembre. Entonces son datos muy curiosos, y el primer consejo municipal vino a funcionar como 4 años después de haber sido erigido Agua de Dios como municipio. Entonces hay muchas cosas curiositas que hay acá por ejemplo, el 7 de agosto de 1920, como dato curioso, a las 8 de la noche se inauguró el cinematógrafo, que gracias a la campaña de Adolfo León Gómez, un enfermo que vivió acá en aquella época, y la primera función fue en el asilo Miguel Uña. Había pocos radios en el municipio. Recordando el detalle de los sueldos que tenían las personas en aquella época, el administrador del Lazareto ganaba 480 pesos, el director de una escuela ganaba 96 pesos y un cocinero ganaba 72 pesos. El dato curioso de los aparatos de radio es que hacia 1940 solo unas pocas personas tenían aparatos de radio, entre ellos el maestro Luisa Calmo y los señores Manuel Ávila y Dagoberto Ojeda, y la gente se arremolinaba en los corredores a escuchar la débil señal de radio, porque no había posibilidad de que la gente pudiera comprar en aquella época eso. Otra es que las corridas de toros se hacían en el potrero, que hoy es el parque principal. Había un potrero, y el espectáculo taurino incluía la quema de pólvora ahí en el parque. La primera bomba o estación de gasolina funcionó en 1948 en el sector de la calle 12 con carrera décima, calle 12, en la parte céntrica al pie del Teatro Vargas Tejada, y funcionaba mediante manivela. Era la forma muy rudimentaria de extraer el combustible y vendérselo a la gente. Entonces, la Loma de los Chulos, eso queda en el barrio Peñaliza. Uno pensaba que de pronto era porque hubiera chulos, los animales que llamamos chulos,
pero no, se debió al apellido Cuervo del fotógrafo Luis Corvo, que tenía una propiedad en ese sitio elevado. Bueno, esos son algunos de los datos curiosos que nosotros tenemos en el municipio y que nos muestran parte de esa riqueza que, ¿sí? Como el primer alumbrado público, ese es un dato curioso. El pregonero del pueblo lo mandaron a que colocara postes alrededor de lo que hoy es el parque principal, que era una plaza, ¿sí? Un potrero, y por las noches a las 6 de la tarde los prendía y había alumbrado público, prendían los mechones de petróleo. Entonces, esos son datos curiosos de la vida de nuestro municipio.